noches. Bueno, muchas gracias por venir. Para nosotros es un honor que esté presente Otto Vargas, secretario general del PCR acá en la provincia. Bueno, buenas noches, compañeros. Es para mí una alegría muy grande estar aquí con ustedes, amigas, amigos, camaradas. Hace años ya que no andaba por estos pagos. El título de la charla, o lo que me han pedido que trate, es sobre el tema de la actual situación internacional y nacional, que debería ser el momento político actual. Yo creo de que, en primer lugar, es imposible analizar la situación actual si nosotros no partimos de la crisis mundial. Que en el año 2007, en agosto del 2007, y está ahí en internet, se la puede ver, en YouTube, que dijimos que iba a ser la crisis más profunda del sistema capitalista en toda su historia, que iba a ser prolongada, que iba a tener efecto dominó y que iba a traer padecimientos muy grandes para la clase obrera y para el pueblo, para las masas. Nos llamaron catastrofistas, muchos se mofaron incluso de lo que decíamos. Era la época en que la presidenta, no sé si ustedes recuerdan, que visitó Estados Unidos y en las Naciones Unidas para hablar de la crisis hizo la chistosa y dijo, como había habido una crisis del tequila, había habido una crisis de samba y qué sé yo, esta era la crisis jazz, la crisis del jazz, porque en ese entonces recién se manifestaba con lo que se llamó la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Y entonces hizo ese chiste, Cristina, pobre. Digo pobre porque ahora dice que el mundo se nos vino encima, se nos cayó encima y estamos sufriendo la crisis nosotros, varios años después de la crisis. Y creo que los hechos han demostrado que efectivamente la crisis que estamos atravesando es la crisis peor que ha sufrido el régimen capitalista en toda su historia. Coincide aparte con otro hecho, que es el cambio de eje en el mundo capitalista. El mundo capitalista tuvo primero un eje en lo que era Venecia, después en los Países Bajos, después en Inglaterra, después en Estados Unidos, y ahora el eje está trasladándose a Asia. Ya China e India tienen el 25% del mercado de Occidente, 20 y pico por ciento, más del 25, 27 aproximadamente. Y los yanquis todavía conservan el 30 y pico por ciento, pero ahí están acercándose rápidamente, es decir que los dos fenómenos se están produciendo simultáneamente. Aquí en la Argentina ya la presencia china es evidente en toda la provincia, en todos lados, y en América del Sur son todavía más fuertes en Perú y en Brasil que aquí en la Argentina. Este es otro fenómeno que se está produciendo. ¿Por qué dijimos nosotros que esta crisis iba a tener estas características? Porque se había producido la caída del mundo socialista. La tercera parte del mundo fue socialista. Nosotros conocimos ese mundo. Yo personalmente, los viejitos, así como yo,
éramos pocos ya, conocimos ese mundo, donde la clase obrera tenía la sartén por el mango. Los obreros, los campesinos, los explotados eran los que mandaban, los que antes eran explotados. Esto quiere decir que a las universidades entraban primero los hijos de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores. Esto quiere decir que todo estaba puesto al servicio. Y ese mundo existió. Lo conocimos, lo vimos, lo tocamos. No es que nos lo contaron. Y bueno, el fin del socialismo implicó no solamente un cambio allá en el este, ¿no es cierto?, en los países en donde había triunfado el socialismo, sino que implicó un cambio acá, porque allá se perdieron todas las conquistas. Entonces el capitalismo se encontró de pronto, no con un mercado enorme, eso tendría una importancia relativa, sino que se encontró con la posibilidad de explotar a centenares de millones de trabajadores por un salario inicuo, por $100 y pico por mes en China, y todos trasladaron su sede allí, a China, a Vietnam, a Adidas, bueno, todas las empresas, las grandes empresas del mundo, trasladaron su sede a esos países. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos un obrero de una empresa automotriz puede ganar 40, 50 dólares por día como mínimo. Hay algunos que ganan más. Y que en China tenían la posibilidad de explotar a centenares de millones, aproximadamente unos 300 millones trajeron de la ciudad, del campo a la ciudad, pero aparte tenían un personal relativamente altamente calificado, podían explotarlo por $100 y pico al mes, 200 y pico dólares, 300 dólares. Y la ganancia que hicieron los monopolios capitalistas en esos años, 20 años digamos, 15 años, 20 años en Rusia, en los países del este, con China, ha sido, nunca el capitalismo conoció una situación semejante, nunca. Y eso se expresó acá, porque aquí en la Argentina, por ejemplo, de lo que fue la legislación obrera, no queda nada, compañeros. Acá todo lo que se había conquistado en décadas de lucha de la clase obrera se ha perdido. ¿O es que acaso la primera ley obrera, que fue la ley del descanso dominical del año 1925, hoy se aplica en la Argentina? ¿Cuántos trabajan los días domingos como si fuese cualquier día de semana en los supermercados y otras cosas? La ley de la silla del año 1935, que autorizaba a un empleado de comercio, si no tenía trabajo en un momento, a reclamarle al patrón una silla para sentarse y descansar. Que vaya una chica de un supermercado y le diga al patrón, alcánceme una silla que no hay clientes ahora. Te pegan una patada, no saben dónde, y termina en la calle. ¿No es cierto? Es decir, que el capitalismo acumuló ganancias tan increíbles, porque no es que el capitalismo, aquí viene lo que llaman crisis de superproducción relativa, porque no es que no se pudiese consumir esto, sino que no hay que olvidarse que mueren 57.000 niños en el mundo desnutridos por día, que hay 2.100 millones aproximadamente de personas en el mundo que viven con $1 por día. Entonces no es que el capitalismo produce, digamos, este año una empresa produce 1 millón de coches y con lo que ganó el año que viene puede producir 1.500.000, no tiene a quién venderle. Entonces esa plata, esas ganancias fabulosas, fueron volcadas a la especulación. Primero fue a las hipotecas basura en Estados Unidos,
Usted tenía un rancho cualquiera, iba y le daban una hipoteca. Después los bancos hacían los derivados, como decían ellos, hacían paquetes así de hipotecas de esas y las cambiaban, las canjeaban con otros bancos, etcétera, y terminaba a lo mejor, esa hipoteca terminaba en un banco de España o de Europa. ¿Me explico? Y fue la crisis de la hipoteca, de las hipotecas, donde comenzó la crisis. Después vino la crisis bancaria, dejaron caer al Lehman Brothers y se derrumbaron varios bancos y ahí pusieron coto los yanquis y bueno, ha seguido con la... Es decir, que efectivamente fue una crisis, se ha prolongado. China durante un tiempo estuvo a salvo, y la India, los países de Brasil, que eso es lo que ilusionó acá, junto con el precio de la soja, que la Argentina se ha transformado en un productor sojero, ya no es más un país ganadero, ¿no? Ustedes saben, no sé lo que valdrá acá un kilo de asado, pero un kilo de vacío en Buenos Aires por menos de 49 pesos no lo consigue. No sé, capaz que acá está más barato en Mendoza. Es difícil comerse un buen asadito ahora, y hasta es difícil tomar mate a veces porque el precio de la hierba alcanza un precio que todos conocemos. Entonces, esto ha ido generando, pero ¿qué pasa? El otro día, por ejemplo, hay un artículo en una revista de Cuba, pero que en realidad es una traducción de un artículo de una revista rusa, que dice: Estados Unidos, algo muy grave está por suceder. Y dice: durante los últimos 40 años la cantidad total de toda la deuda de los Estados Unidos ha crecido de alrededor de 2 billones de dólares, o sea, 2 billones de millones de dólares, a casi 55 billones. Esta es una receta para el armagedón financiero y parece inevitable que la gigantesca burbuja de la deuda explote en algún momento. El economista Rubini, que fue el único que vaticinó lo que venía cuando la crisis estalló en Europa hace poco, dijo: es peor que en el 2008. En el 2008 tuvimos una crisis económica y financiera, pero ahora nos estamos quedando sin balas políticas. En el 2008 se podían recortar las tasas, provocar estímulo fiscal, obtener garantía a los bancos. Hoy en día los problemas son de solvencia, no de liquidez. Es decir, se habla de que hay 16 trillones de dólares de deuda norteamericana que han entrado en una espiral de muerte y podría resultar una depresión tan severa que no creo que nuestra civilización podría sobrevivir a ella.